Qué bendición, mis amados. ¿Me oigo bien o no me oigo? Amén, ok, gloria a Dios. Amados, yo quiero dar gracias a Dios por el tiempo que tuvimos el día de ayer. De verdad que yo me gocé tremendamente. La mano de Dios de verdad se manifestó en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Un derramamiento del Espíritu Santo, tal y como oramos, tal y como le pedimos al Señor que lo hiciera. La gloria de Dios estuvo en medio de nosotros. Alabamos al Señor, iglesia, por todo lo que sucedió el día de ayer. Y como compartía mi hermano Genaro, y también les compartía en el chat de informativo de Gosén, esperamos que en los próximos meses, quizás no sean ni meses, quizás semanas, ¿verdad, mi hermano Calderón? Tengamos más tiempos como estos, más tiempos en que la gloria de Dios se manifieste, en que vengamos a Dios en ayuno, en oración y glorifiquemos su nombre. Yo me sentí bendecido desde temprano. Ya estábamos aquí en esta casa, conectados primero con el Señor y conectados también con Gosén para entrar a la presencia de Dios. Y allí vimos y esperamos ver testimonios. Yo espero ver testimonios de lo que el Señor hizo ayer, que se van a extender, se contarán en las células este martes, se contarán en otros lugares y compartiremos las maravillas del Señor. Dios es bueno, la gloria del Señor se manifestó. Y en este día, iglesia, yo quisiera compartir con ustedes, amados, un mensaje que he titulado Lo nuevo de Dios para vidas que se renuevan. Lo nuevo de Dios para vidas que se renuevan. Ese es el título del mensaje. Esa es la manera en que el Señor pues, nos ha dirigido a que lo titulemos. Y se encuentra basado en un texto de la Escritura que nos relata una parábola que probablemente algunos de ustedes hayan leído. Y muchos de nosotros hemos pasado por esa parábola, la enseñanza de Jesús en el libro de Lucas, capítulo número 5. Y si usted me acompaña en su Biblia, vamos a comenzar a leer desde el versículo número 36. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Búsquelo en su Biblia. Y si no lo puede ver aquí en la pantalla, en la televisión, los que están conectados también en YouTube, agarre su Biblia de todas maneras y vamos a leer palabras. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra del Señor, mis amados hermanos. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay barreras ni horizontes que nos impidan a nosotros llevar tu divino mensaje. Gracias por el tiempo de ayer en Gosén. Gracias por tu Espíritu Santo manifestándose, derramándose, hablando, obrando en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por haber escuchado cada oración y cada clamor que se hizo delante de ti. Señor, esperamos en ti, dependemos de ti. Y suplicamos, Padre, que nos mantengas en este sentir, Padre, de buscar tu rostro, de derramarnos delante de tu presencia, de estar delante de ti, Señor. Porque tú, Señor, nos has manifestado tu misericordia y tu bondad, y tú te mereces todo de nosotros, Padre. Sin reservas, te mereces todo de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y gran Salvador, oramos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor aquí que los odres nuevos reciben el vino nuevo, y los odres viejos no resisten el vino nuevo. Antes de desglosar esta parábola, quisiéramos hablar un poquito de su contexto. ¿Qué pasó antes de que Jesús dijera esta parábola para que podamos entender
su contenido, su significado y su aplicación en la iglesia, mis queridos hermanos. El contexto es lo que pasó con un paralítico al cual Jesús sanó. Y luego de la sanidad de este paralítico hubo un gran asombro entre la gente por el ministerio de sanidad de Jesús. Y más adelante, entonces, Jesús llama a Leví, Mateo. Conocemos como Mateo, el que escribió el Evangelio según San Mateo. Y este hombre era un publicano, una de las personas más odiadas por los judíos, puesto que los publicanos eran de los mismos judíos que se alquilaban al Imperio Romano para cobrar los taxes, para cobrar los impuestos de las personas que eran como ellos también judíos. Y lo que básicamente trae esta parábola es una pregunta que le hacen tanto los discípulos de Juan como los fariseos y los escribas, y se encuentra en el mismo texto. Es una pregunta sobre el ayuno. Más bien parece una queja. Vienen a Jesús y le dicen: Señor, nosotros ayunamos y estamos ayunando, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les responde que mientras el novio está ahí presente con ellos, el esposo está con ellos no tienen necesidad de ayunar, pero cuando el esposo les sea quitado, el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Y entonces Jesús lanza, mis amados hermanos, esta parábola. Esta parábola, estas mismas palabras se repiten en el libro de Mateo capítulo 9, versos 14 al 17, y también en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Presenta varias figuras. Vamos a tratar de entender el pasaje para que entonces hagamos una explicación y una aplicación expositiva del texto, mis amados. En primer lugar, se nos habla acerca de remiendos. Yo creo que todos sabemos lo que es un remiendo, ¿verdad? Hubo un tiempo en la vida, ¿verdad, Genaro?, en el que la gente usaba muchos remiendos. La gente no botaba ropa. Ahora no, ahora por cada ropa que se daña, casi uno va y se compra una nueva o hace algo que no es necesariamente un remiendo. Pero un remiendo era un palcho que se ponía sobre la ropa para poder seguirlo usando. Y por supuesto que cuando una persona iba o andaba remendada, uno sentía que esa persona posiblemente no tenía los recursos para andar de otra manera. En otras palabras, andar remendado era un sinónimo, un símbolo de pobreza o de necesidad. Pero la otra figura que el Señor presenta aquí son los odres. ¿Qué son, mis amados hermanos, los odres? Los odres nos presenta la Escritura y también la literatura y el tiempo en que nosotros vivimos, que representan recipientes en los cuales se colocaba, mis amados hermanos, el vino. Según el Wikipedia, no solamente se utilizaban recipientes para guardar el vino, sino que también se utilizaban los odres para guardar mantequilla, para guardar queso, para guardar el aceite. Los odres que se utilizaban para guardar el vino tenían particularidades que aún el día de hoy se utilizan, como ustedes pueden ver en las figuras. Estos odres son de cuero de chivo, de cuero de cabra, pero también habían odres que se hacían de cuero de vaca. Cuando se utilizaban odres, y se utilizan todavía hoy, como pueden ver, estos son odres modernos. Cuando se utilizan los odres, para que sean para almacenar vino, tienen que tener ciertas particularidades. Una de ellas es que sean suficientemente resistentes. Suficientemente resistentes porque, mis amados hermanos, el jugo de uva, cuando se coloca dentro de un odre, comienza a fermentar. Y la fermentación comienza a expandir y le pone una presión a los odres que prácticamente los convierte en globos. Y si esos odres no tienen la suficiente resistencia como para aguantar el empuje, la fuerza que le está haciendo el vino fermentado, sencillamente se rompen y entonces se echan a perder. Tanto la parábola sugiere como también la historia nos dice que los antiguos reusaban los odres. Y con el reuso y el reuso se ponían viejos y, por supuesto, llegaba el momento en que no se podían utilizar para guardar vino o sencillamente tenían que desecharse completamente porque no servían para más nada. Y de aquí, mis queridos hermanos, es que viene esta parábola. A la pregunta de los fariseos, de los escribas y de los discípulos de Juan, de por qué ellos
ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban, Jesús les responde con esta maravillosa parábola. ¿Qué representa en la parábola el remiendo nuevo? ¿Qué representa en la parábola el vestido viejo? ¿Qué representa en la parábola el vino nuevo? ¿Y qué representa en la parábola los odres viejos y también los odres nuevos? ¿Cuál es el significado de los elementos de esta parábola? Mire, desde los inicios de la iglesia ha habido diferentes interpretaciones y es bueno que nosotros las conozcamos para que podamos también tener la información que nos permite equilibrar la interpretación del mensaje. Marción, que fue uno de los padres de la iglesia, siglo II, él entendía, y es una interpretación que aún muchos todavía conciben e interpretan esa parábola a la luz de la interpretación de Marción. Él decía que esto lo que representa es la separación total entre el judaísmo y el cristianismo, o la separación entre el ritualismo judío y la nueva vida en Cristo. Esa era la interpretación de Marción. Juan Calvino llegó al punto de proponer que esta parábola lo que representa era la acción de los discípulos nuevos de Jesús de ayunar, y que muchos discípulos, por la novedad de su vida en Cristo, posiblemente no podrían hacer de esta práctica algo que fuera regular, sencillamente por la demanda. Y Juan Calvino llegó a esa interpretación. Pero cuando vamos al texto, hermano, y dejamos a un lado los libros y las interpretaciones e influencias de otros, y nos vamos sencillamente a que la Biblia interprete la Biblia, vemos varias cosas. Vemos varias cosas. En primer lugar, que los fariseos y escribas y todos aquellos que rechazan la enseñanza nueva de Jesús son los que representan el vestido viejo. Más que referirse a un sistema, Jesús se está refiriendo a personas. ¿Cuál es el vino nuevo o el remiendo nuevo? Porque aquí hay una parábola de doble proposición o con dos ilustraciones, que ambas ilustraciones tienen una misma enseñanza. El remiendo nuevo y el vino nuevo representan las enseñanzas de Jesús. Los fariseos y los escribas, repito, y todos aquellos que rechazaban la enseñanza nueva de Jesús son los que están representados en el vestido viejo y también en los odres viejos. La enseñanza de Jesús, puesta en odres que resistan esa enseñanza, está representada por sus discípulos y todos aquellos que reciben la enseñanza nueva de Jesús. Ellos son esos odres nuevos sobre los cuales Jesús puede depositar una enseñanza que resista todos los cambios que Él está proponiendo para la vida del tiempo de hoy. La pregunta para mí, mis amados, ¿es mi vida como la de un odre nuevo, capaz de recibir y aún aceptar la presión de las cosas nuevas que Dios quiere hacer en mi vida? ¿O es mi vida como un odre viejo que no resiste la presión de cambios que vienen como consecuencia de la enseñanza de Jesús? ¿Cuál de las dos cosas están representadas con mi propia vida? Creo que todos nosotros sabemos, mis amados, que a lo largo de la historia, la iglesia, incluyendo a Gosén, la iglesia de Cristo, se ha caracterizado por ser una institución autocrítica. Yo creo que la iglesia es la institución más autocrítica que ha existido en toda la historia. Nosotros somos capaces de señalarnos nuestros errores y decirnos desde los púlpitos, desde las áreas de enseñanza, que tenemos que cambiar cosas y tenemos que cambiarlas. Pero esto no es original de la iglesia. Amados, es el mismo Dios quien continuamente nos examina, nos corrige, nos invita al cambio. El desafío constante es que el Señor encuentre en nuestras vidas las condiciones que le permitan a Él derramar en nosotros todo aquello que cambie lo viejo en nosotros y que seamos renovados continuamente. ¿Hay alguien que dice amén? Si no somos como odres nuevos, repetimos entonces las actitudes de los fariseos. Siempre estaremos a un lado, posiblemente criticándolo todo, inconforme con lo que Dios está haciendo, heridos posiblemente, sintiéndonos marginados, cuestionando a Jesús y su obra, celosos, resentidos, porque los
fariseos y los escribas no entendieron que la revelación de Dios es progresiva y que un nuevo pacto va a reemplazar a uno viejo y una nueva revelación va a actualizar a una vieja revelación. Ellos no querían cambiar, pero mis queridos hermanos, cambio es lo que en nuestras vidas quiere Dios continuamente. Aquellos que son odres nuevos, mis amados, celebran lo nuevo que Dios trae a sus vidas. Bendito sea Dios. Vida nueva, actitudes nuevas, corazón nuevo, mente nueva, deseos nuevos, aspiraciones nuevas, una nueva manera de ser pueblo de Dios y un deseo de que Dios de manera continua, repito, de manera continua, renueve mi vida. Yo quisiera pasar por 4 pasajes rápidamente de la Escritura que presentan esta correlación de la enseñanza de Jesús con esta parábola y que nos desafían, hermanos, a que seamos siempre odres nuevos en los cuales Dios pueda vertir todo aquello que requiera cambio y que resista la presión de los cambios que Él quiere producir. En el libro de Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5, yo creo que muchos de nosotros no sabemos ese pasaje de la Escritura casi de memoria. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La propuesta de Isaías, hermanos, es que el rey viene. El rey viene a visitar a su pueblo. El rey viene a visitar nuestras vidas, pero para que el rey nos visite, tiene que haber un camino adecuado que él encuentre para poder transitar por él y poder hacer su obra. Y la pregunta es, ¿somos un camino o somos camino que Dios puede reestructurar, rehacer para caminar sobre él? Lo que presenta el pasaje es que hay caminos, hermanos, ya establecidos sobre los cuales no se puede trabajar. Terrenos baldíos, vírgenes, sobre los cuales Dios puede trabajar, son los que Él busca continuamente. Y yo me pregunto, ¿soy yo ese camino sobre el cual Dios puede darle forma, puede hacerlo como Él quiera? Hay valles, profundidades en mi vida que tienen que ser rellenadas. Hay orgullo, envanecimiento, altanería, arrogancia, que se han convertido como esos montes que dice el pasaje, que se alzan y hay que derribarlos. Hay caminos torcidos en mí, mis amados, que tienen que ser enderezados. Porque si Dios quiere transitar por el camino de nuestra vida, necesita que nosotros seamos ese terreno sobre el cual Él pueda construir el camino. Somos nosotros ese tipo de camino. Hay asperezas en nuestra vida que Dios tiene que limar, que Dios tiene que pulir, hermano, que Dios tiene que agarrar la lija y pasárnosla para que se quiten cuestiones que nos afean y que no permiten la acción de Dios en nuestras vidas. Yo no sé, pero hay como una epidemia hoy en día, mi hermano Calderón, de gente que se enoja y de gente que explota y de gente que revienta. No sé, parece que el mal humor está de moda. Y hay veces que las personas no hablamos con amabilidad. Hay veces que las personas no nos dirigimos a otras, especialmente si la otra persona ha cometido algo que no nos gusta. No lo hacemos con comedimiento, hermanos. No manifestamos nuestro desacuerdo dentro de un perfil, dentro de una orientación, como dice la Escritura. Y yo propongo que esos son de los caminos que Dios tiene que venir a nosotros y decirnos: tienes que ser odre nuevo sobre el cual yo pueda meter mi nueva enseñanza de que siempre tienes que tener un espíritu afable, paciencia, llenura del Espíritu Santo y cosas que posiblemente en tu vieja vida, en tu viejo hombre, como tú eras antes, la manifestaba sin problema, pero ahora en lo nuevo que viene a mi vida, perdón, en lo nuevo que viene a tu vida de mi parte, esas cosas ya no tienen cabida. Ya no tienen cabida. Somos odres nuevos que aguantamos todo el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros
o nos resistimos a que Dios haga en nosotros el camino sobre el cual Él quiere transitar. En segundo lugar, este pasaje y esta parábola de los odres nos desafía bajo la pregunta: ¿somos nosotros verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Somos verdaderamente discípulos, amados? Escúchame con atención, por favor. Yo no estoy cuestionando su salvación. Yo estoy hablando de discipulado. No estoy cuestionando mi salvación, estoy hablando de discipulado. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, otro texto que creo que no sabemos todos de memoria. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 19 al 20, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, escuche esto, enseñándoles, no que memoricen, ni que sepan recitar, enseñándoles a los discípulos que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Soy yo un discípulo de Jesús? El discipulado lo asociamos tradicionalmente con el hecho de tomar a un nuevo creyente muchas veces y enseñarle los rudimentos de la fe, las doctrinas básicas, prepararlo para el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra discípulo, maxetes, que sí se pronuncia en el griego, significa un aprendiz. Un aprendiz. ¿Y sabe lo que es un aprendiz? Una persona que aprende por imitación. Si yo soy aprendiz de un carpintero, es porque yo voy a la carpintería y yo me pongo a mirar al carpintero cómo él trabaja la madera. Y un día el carpintero, en vez de decirme, después de yo ir 2, 3 semanas a mirarlo, te graduaste por lo mucho que me miraste, me dice, ven, ahora hazlo tú. Y él mirándome me dice, corrige aquí, quita aquí, no lo hagas de esta manera, cuidado, esa no es la manera en que se pone, ponlo otra vez, vamos a repetirlo, hasta que como aprendiz yo aprendo, mis amados hermanos, a ser carpintero. Pero para ser discípulo hay que ser aprendiz. Hay que estar dispuesto, mis queridos hermanos, a dejarnos enseñar, a dejarnos moldear, a dejarnos guiar, a dejarnos corregir. Una pregunta que yo siempre me he hecho, y yo sé que ustedes también se la han hecho. ¿Por qué Jesús cuando vino no fue y llamó como discípulos a Anás y a Caifás y a esa gente que era de la gente de la crema innata de la región del tiempo de Jesús? ¿Por qué no llamó a Herodes y fue donde Pilato y se presentó y le dijo, pues voy a discipularlo porque quiero formar una clase con ustedes y que ustedes anden conmigo? ¿Sabe por qué no fue? Los hombres de la iglesia, creo, no estoy seguro, Genaro, enseñaron el libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, ¿verdad? 12 hombres, ¿verdad? 12 hombres comunes y corrientes. ¿Cuál es la propuesta de ese libro? La propuesta de ese libro es que Jesús escogió a sus discípulos por 2 características. Eran enseñables, eran maleables, eran personas que Jesús las podía tomar como lo hizo y comenzar a darle la forma que Él quería como discípulos de Él. Y yo me pregunto, Alberto Ovalle, ¿eres tú maleable? ¿Eres tú enseñable? Jesús pudo haber tomado a todos sus discípulos después del sermón del monte y haberle dicho, se graduó todo el mundo. Ya terminó este doctorado o usted sabe, diploma para ti, Pedro, diploma para ti, Andrés. Pasa por aquí, fulano, aquí está tu diploma, Juan, Jacobo. Todo el mundo ya está graduado porque sermón del monte. Imagínense la pieza de literatura bíblica más excelsa que tenemos. Pero no. Jesús trabajó con ellos 3 años y medio para que estos hombres pudieran imitar a Jesús hasta el punto que de burla, no como un cumplido, le llamaron, miren estos cristianos igualitos que Jesús, hablan como Jesús, hacen como Jesús, viven como Jesús, estos cristianos, por la manera en que reproducían a Jesús en sus vidas. Y no crea que fueron hombres sin fallos, porque a pesar de todo lo que Jesús les enseñó y la manera en que vivió con ellos y les habló y les propuso, todavía, hermano, en el camino en Maús,
Dice la palabra del Señor que los discípulos no entendían, no entendieron, no procesaron que lo nuevo de Dios no era traer el reino de Jerusalén y que los judíos gobernaran sobre las naciones en el tiempo en que el Mesías, Cristo Jesús, vino. Y cuando Jesús les hablaba de que él iba a morir y que él iba a sufrir y que él iba a resucitar, ellos no entendían, porque lo viejo todavía, lo viejo, hermano, estaba en la mente de ellos y los tenía dominados. Y dice la palabra en el libro de Lucas que les abrió el entendimiento y entendieron por fin las escrituras. Porque, hermanos, son las escrituras las que nos abren los ojos. Son las escrituras las que nos dicen, hey, mira, aquí está lo que Dios dice. Son las escrituras las que nos ponen a nosotros en sintonía con todo aquello de renovación, cambio y transformación que Dios quiere producir en nuestras vidas. Pero, hermanos, cuando nos atamos no a lo nuevo de Dios, sino a lo viejo de nosotros, de la tradición, o de lo que conocemos, o de lo que sabemos, hacemos como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Hechos capítulo 10, verso 14. No lo tengo aquí en mis notas. Usted lo puede buscar en su Biblia más adelante. Pero usted recuerda la historia. El Señor se le revela a Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Óigame, y es Dios que le está hablando a Pedro. ¿Y sabe qué dice Pedro? No, Señor. Aunque tú me digas que mate y coma, yo no voy a matar y a comer, porque desde mi juventud yo no he comido nada inmundo. En otras palabras, yo soy así, yo he vivido así y así voy a morir. A mí nadie me cambia, ni tú, Dios, que me diga que mate y coma. Y dice la palabra que 3 veces le dijo Dios, Pedro, soy yo, Jehová, Dios de los ejércitos, que te está diciendo mata y come. Y Pedro respondió lo mismo, no, mi costumbre, mi tradición, la forma en que yo siempre lo he hecho, no es así. Y Dios es tan bueno, hermanos, con nosotros, que tiene la paciencia que a veces nosotros no tenemos con otros. Repito, la paciencia que no tenemos con otros. Y Dios no castiga a Pedro, Dios no mata a Pedro, sino que le muestra más adelante que eso que él estaba haciendo era ilustración de lo nuevo de Dios. En la formación de la iglesia, cuando Pedro fue a predicar a casa de Cornelio, y allí entre gentiles y judíos juntos adorando a Dios, entonces Pedro abrió los ojos y dijo, oh, de esto se trata el mata y come. ¿Somos odres viejos o somos odres nuevos en los cuales Dios puede hacer lo que sea su voluntad? Tercer lugar, hermanos, y son 4 textos, ese es el tercero. Estamos siendo capacitados, estamos siendo enseñados, estamos siendo pastoreados. Hemos estado estudiando el libro de Efesios aquí en la iglesia, tremendo libro. Y en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la Reina Valera 2015, por si acaso usted está en la del 60 y algunas palabras no son iguales. Dios constituye 4 ministerios esenciales en la iglesia con el propósito de que, hermano, de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, la iglesia no es un producto terminado. Aquí en la tierra no. La iglesia no es un producto terminado. Repito, la iglesia es un producto que cada día va creciendo, renovándose, transformándose, en la medida y en que estos 4 ministerios van ejerciendo su función en la iglesia. El primero de ellos fue el de los apóstoles, que se cumplió y culminó con cada apóstol que ejerció el ministerio apostólico. El segundo es el de los profetas, que en el Nuevo Testamento, dice el libro de 1 Corintios 1, el libro de Romanos y el libro de los Hechos, está dado por aquellos que revelan la palabra del Señor, exponen la palabra, declaran la palabra de Dios, como estoy haciendo en este momento. El tercer ministerio son los evangelistas, que son los que predican la palabra a aquellos perdidos para que vengan a los pies de Cristo, y lo hacen de una manera especializada. Quizá multitudinariamente, uno por uno, pero de una manera particular estos hombres tienen un llamado al evangelismo. Y los otros son los pastores y maestros.
¿Cuál es el propósito, hermano? Lea el texto. Primero, capacitar. ¿Está conmigo? Verso 12. ¿Está conmigo? Capacitar. Y segundo, edificar. Capacitar a los santos, edificación del cuerpo de Cristo. Y esta capacitación y esta edificación tiene un norte. Que alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y que lleguemos a ser maduros, hombres y mujeres con madurez. Ese es el propósito. Yo tengo una sola pregunta alrededor de ese texto y recuerde, estamos explicando la parábola de los odres viejos y los odres nuevos. La pregunta ¿es usted pastoreable? ¿Es usted pastoreable? Óigame esto, lo que la iglesia de Dios conoce y sabe de Dios y de las escrituras el día de hoy, no se compara con el entendimiento que la iglesia tenía hace 500 años. Es más, ni aún hace 50 o 30 años atrás. Hay iglesias que han decidido parar el proceso de aprendizaje y se han quedado como la iglesia de hace 500 años, todavía lo son. Hay otras que se han parado y han decidido ser como la iglesia de hace 30, 40 y 50 años. Pero hoy en día, hermano, a medida que nos metemos más y más en la palabra, porque no estoy hablando aquí de que lo nuevo de Dios es todo lo que sale por ahí en YouTube y todo lo que sale por ahí en las redes. Estoy hablando de la revelación de la palabra cada vez que nos metemos con ella y Dios nos da por su palabra entendimiento sobre cosas de las cuales no teníamos entendimiento antes. Mi hermano pastor Genaro me llamó la atención sobre algo y yo lo recibo, Genaro, mira, lo recibí como de parte de Dios. Genaro me dijo, oye, te tomó 20 años, 30 años entender cosas ahora que tú quieres enseñarle a la gente y a veces tú esperas que la gente lo entienda de la noche a la mañana, no es así. Y yo tuve que humillarme a eso y decir, Genaro, tienes razón. Pero le voy a decir algo, mi querido hermano. Este año estoy celebrando 35 años en el ministerio. No me cuenten la edad y lo que cuentan mucho, ¿ok? Sí, 35 años. 35 años, mucho tiempo. 35 años. Comencé a servir al Señor a los 19 años. Y mis queridos hermanos en Cristo, todavía hoy cuento con la bendición de hermanos y hermanas que se toman el tiempo para pastorearme, para llamarme la atención, para corregirme. Yo alabo a Dios por servir en Gosén, en esta iglesia, al lado de Genaro Zorrilla y del doctor José Dunker, dos personas de las que he aprendido la humildad, la sencillez, el callar y escuchar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque en el pueblo de Dios necesitamos gente que sea pastoreable. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes darán cuenta. Que lo hagan, dice aquí, con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso, dice la palabra del Señor. Mira, hermano, de la iglesia Gosén han salido muchas personas. Familias se han ido de Gosén y eso es parte de nuestra iglesia. Lo decimos porque es parte de nuestra historia. Y a mí me golpea y me pega el corazón pensar que yo nunca he recibido, ni creo que Genaro, no sé si tú, Genaro, lo has recibido, una llamada o una solicitud de iglesia donde se han ido algunos de nuestros amados hermanos pidiendo cuenta de si ese hermano es problemático, si ese hermano salió bien, si salió en rebeldía, si es cabeza caliente, si es lo que sea. Y hay muchas razones por las que uno tiene que moverse de iglesias. Hay muchas razones totalmente legítimas, hasta el hecho mismo de que usted quiera sencillamente irse para otra iglesia. Yo le quiero decir algo, hermano, en Gosén no somos así. En Gosén, si una persona viene de otra iglesia, le pedimos que traiga una carta de su pastor para nosotros saber que esa persona salió bien, mi hermano.
Porque este texto de la Escritura, del libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios ha dado estos donados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para la capacitación de los santos, no se puede cumplir con gente que no se deja pastorear. ¿O sí? No se puede pastorear a personas no pastoreables. Yo lamento, con mucho lamento, hermano. Y mire, lo estoy diciendo esto con el corazón en la mano, Gosén. Atiéndame en esto, por favor. Présteme atención. Hay pastores que le están enseñando a ovejas que no se sujeten a sus pastores. Sujétese a su pastor si usted está de acuerdo con él. Sujétese a su pastor si usted está de acuerdo con él. Una conferencia internacional con muchísima gente. Una persona de la conferencia a la que estaba asistiendo le preguntó a uno de los conferencistas: mire, pastor, yo estoy aquí, pero mi pastor no está de acuerdo con que yo esté. Él me dijo que no viniera. ¿Qué usted cree de eso? Y me apena decir lo que todo el mundo sabe, porque está en YouTube y todo el mundo lo sabe, que este pastor reconocido internacionalmente le dijo: usted está bien, porque aquí en esta conferencia se está enseñando cosas de Dios. Su pastor es el que debería venir aquí para ver lo que se está enseñando. Oiga esto. Yo hubiera querido tomar el micrófono, claro, no me van a permitir, porque es una de esas conferencias de iglesia elitista que entienden que ellos tienen que enseñar, pero no se deberían enseñar por mí nunca. Me hubiera gustado tomar el micrófono y decirle: mire, hermano, después que yo le responda, agarre su Biblia, váyase a su casa y tírese de rodillas a orar por su pastor. Y cuando su pastor le dé permiso, entonces venga aquí a la conferencia. Y si su pastor no le da permiso y pasan meses y pasan años y usted no está conforme con eso, si usted quiere irse a esta congregación, váyase, pero váyase bien. Váyase con el corazón y la actitud correcta de que usted se sujetó a su pastor hasta el último momento de su salida de esa congregación. Esa hubiera sido mi respuesta. La pregunta que nos plantea ser odres nuevos u odres viejos nos pone de frente con este versículo: ¿somos nosotros pastoreables? Gosén, mire, una pregunta que yo voy a hacer. Míreme a los ojos, míreme aquí a la pantalla, míreme aquí todo el mundo. Míreme aquí. Obsérvenme, los que están en Zoom también, míreme a los ojos. Quiero mirarle a los ojos al hacerle esta pregunta. ¿Usted entiende y reconoce que el doctor José Dúnquez es pastor de Gosén? No solamente le estoy diciendo eso en sentido general, pero usted puede decir: Dúnquez es mi pastor. Usted puede decir: Genaro Zorrilla es mi pastor. Alberto Valle es mi pastor. Y yo me dejo pastorear por los pastores que Dios ha llamado y me ha dado en mi congregación. O cuando hacemos eso, hermano, como que el corazón nos da unos jaloncitos y tenemos como que resbalar y pensar: sí, quizás no, pero bueno. Estos hombres donados por Dios al ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, han sido dados para que Dios pueda cumplir en nosotros el desarrollo de una iglesia que nunca va a dejar de evolucionar y de crecer y de ser transformada hasta que todos lleguemos a la plenitud de la madurez en Cristo. Y último, hermano, y termino acá. Termino con esto. ¿Tenemos un entendimiento que se renueva? Creo que este es el texto más cardinal que podríamos tomar para esta disertación. Y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo. La palabra conformarse significa tomar el molde, la forma, de este mundo. ¿Qué forma tengo yo, hermano? Amigo que me escucha, ¿qué forma tiene usted?
¿qué forma tenemos? Cuando el molde del mundo nos toma y tomamos la forma del mundo, no podemos ni entender, ni conocer, ni hacer la voluntad de Dios, porque de eso se trata este versículo. Para poder entender y comprender la voluntad de Dios, tengo que luchar en mi vida, como dice aquí la Escritura, en contra de la formación del mundo y dejarme transformar por la renovación de mi entendimiento. Dios quiere transformarnos. Y ese transfórmense es una acción continua. No es que yo fui transformado un día que me convertí y ya. Fue como que me hicieron en cemento y ya yo no puedo procesar más nada en mi vida. No. Es una transformación permanente, continua. ¿Cómo se produce? Por la renovación, porque hay una renovación, un entendimiento nuevo que yo tengo de las cosas de Dios, que cada día producen en mí un apego y un celo más profundo por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios y por el amor a Dios. Y en ese proceso de transformación, entonces dice la palabra del Señor, yo voy a entender, gloria a Dios, cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, la voluntad de Dios siempre es agradable y la voluntad de Dios siempre es perfecta. En la voluntad de Dios hay paz, no hay disturbio, no hay una turbulencia en mi corazón por cosas que pasan. La voluntad de Dios es esas tres cosas. ¿Cómo la conozco? En el proceso de transformación de mi vida. Me estoy dejando transformar por el Cristo de la gloria, por la palabra, por el Espíritu Santo. Amado, si yo puedo decir que yo soy un cristiano hoy mejor que el que fui ayer, estoy en este texto. Si yo puedo decir hoy que soy un cristiano más ajustado a la palabra hoy que lo que fui el año pasado, estoy en este texto. Si yo puedo decir que voy creciendo y cambiando a la medida de Jesucristo, estoy en este texto de la Escritura. Si soy lo mismo y el mismo y pretendo y pienso y es mi proyecto ser el mismo hasta que me muera sin cambio, entonces no estoy en este texto. Transfórmense, dice el Señor, por la renovación del entendimiento. En el libro de Lucas, y esto solamente ocurre en el libro de Lucas, en los demás pasajes de la Escritura, o sea, en los demás versículos, no se habla de esa manera o no concluye la parábola de esta manera. Pero en el texto de Lucas, Lucas concluye diciendo algo que es revelador. Él dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Algunas personas han malinterpretado este texto de la Escritura y lo aplican positivamente, pero no, es un negativo. Es un negativo. Lo que Jesús está diciendo es que las personas que se acostumbran a lo viejo y no producen cambios ni quieren cambios en su vida, cuando ya han probado tanto de lo viejo, lo nuevo no lo asimilan. La actitud de los fariseos y los escribas, que los llevó al punto de decir, las obras de Jesús Él las hace por el diablo. Es Belcebú el que está operando en Cristo, porque su corazón se endureció y dijeron, no queremos cambio, somos odres viejos y esta nueva doctrina de Cristo no cabe en nuestros corazones. Así que este hombre opera por el diablo. Y un día, en el tribunal de Pilatos, dijeron, crucifícalo. No queremos que este reine sobre nosotros porque no queremos cambio. No queremos la doctrina que este hombre nos trae. No es lo que estamos acostumbrados, no es lo que siempre nos han dicho. Y este hombre quiere cambiarnos el mundo completo. Pero Jesús vino a cambiarlo todo para lo mejor, mis amados. Y esa es la tesitura, la dirección, el corazón de Dios para con su pueblo. Por eso tenemos tanta escritura, por eso tenemos tanta enseñanza y por eso cada día la iglesia se mete en la palabra para redescubrir y analizar y entender cada día más los misterios de Dios. Y cada vez que Dios nos ilumina para entender algo,
Somos odres nuevos en los cuales el Señor Jesucristo puede derramar su vino nuevo y estamos dispuestos a aguantar la presión que puede ejercer ese vino en nuestras vidas con el propósito de preservar en nuestras vidas todo aquello que venga de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos, Gosén, odres nuevos o somos odres viejos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestro hogar? Delante de nuestras esposas, somos odres nuevos. Delante de nuestros hijos, somos odres nuevos. Dios nos ha dado ministerio y nos ha puesto en ministerios en la iglesia. Nuestros hermanos que ministran con nosotros nos ven como odres nuevos o somos odres viejos. Hay una canción de Marcos Witt de hace muchos años que dice: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Puede cerrar sus ojos y decirle al Señor: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Cuántas veces, mis amados, ha venido mi esposa a hablar a mi vida y Dios la ha utilizado para señalarme, para ayudarme, para bendecirme? ¿Cuántas veces ha venido personas que a veces yo ni siquiera conozco, con la misma intención enviada a veces por el Señor? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado y nos ha hablado de tantas maneras, de tantas formas? Iglesia, Gosén, de tantas formas, de tantas maneras Dios nos ha hablado para que nos asemejemos cada día más y más y más y más y más a Cristo. Señor, ayúdame a ser un odre nuevo. Ayúdame, Padre Santo, a ser un discípulo. Ayúdame, Padre Santo, a ser enseñable, maleable en tus manos. Ayúdame, Padre, a ser pastoreable por los pastores hermanos que tú has puesto a mi alrededor. Enséñame a ser como tú, Señor, que te rendiste a tu Padre hasta lo sumo, hasta la muerte. Te rendiste, te sujetaste e hiciste, Padre Santo, algo nuevo en este mundo, tu iglesia, Señor, el misterio escondido por los siglos. Y aquí estamos como consecuencia, Padre Santo, de tu enseñanza. Bendice a Gosén, Padre. Ayer fue un día glorioso, tú nos visitaste. Yo sentí, Padre, que estábamos como comenzando día número 1 ayer, Señor. Pero, Padre, que cada día nos renovemos, Señor, que no nos quedemos en la bendición de ayer, sino que busquemos la de mañana y la de pasado. Y cada día nos levantemos, Señor, buscando que tú vas a hacer en nosotros cosas nuevas. Nos vas a enseñar y señalar actitudes nuevas que tenemos que cambiar. Y vas a poner en nosotros, Padre Santo, lo nuevo que viene de ti. Lo nuevo que viene de tu enseñanza, de tu palabra y de la revelación de tu Espíritu. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga a Gosén. Aleluya.
Amén.